Buenos días, hermanos. Bien. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Qué bonita alabanza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su gracia? Amén. Hermanos, gracia es un regalo inmerecido. Y eso fue lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, su gracia. Un regalo que nosotros no merecíamos. Y por eso estamos esta mañana aquí. Hoy vamos a continuar con la serie La seguridad y la salvación. Este es el cuarto tema, amados hermanos, para dejar bien claro este tema tan controversial. Amén. La seguridad de la salvación es la serie. Pero antes de entrar al tema que hemos titulado este día, aquellos los que una vez fueron iluminados. ¿Cómo se llama el tema? Aquellos que alguna vez fueron iluminados. Hoy vamos a tocar, sin duda alguna, amado hermano, uno de los versículos, unos versículos que son los más controversiales de todo el Nuevo Testamento. Pero, como les decía ayer en un video, hoy ya estamos en el nuevo building donde nos vamos a estar reuniendo por la voluntad de Dios. Nos ha proveído este lugar para reunirnos, para seguir extendiendo el evangelio, para seguir predicando su palabra, su sana doctrina. Y este edificio, amado hermano, está ubicado en el 603 de Lower Creek Drive, en Leonore, North Carolina. ¿Ok? El zip code de 28645. El número de teléfono de la iglesia, amado hermano, es el 291-7146. Si quieres preguntar cómo llegar, si quieres información, puedes llamarnos a ese número también. Vamos a entrar a la palabra. Ya hemos orado, hemos cantado, hemos recibido esa gracia, esas misericordias que son nuevas cada día. Y ahora vamos a entrar a lo más importante. Todo en la iglesia, amado, todo es importante, pero la palabra es lo que nunca se tiene que dejar de dar. Amén. Busquen su palabra, por favor, en su Biblia. Abra su Biblia y manténgala abierta, amado hermano, en todo este estudio. Hoy, como todas las veces que estudiamos, vamos a ver un montón de versículos. Vamos a navegar por toda la Biblia y pidámosle a Dios que nos ilumine a través de la misma. Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6. Fueron los versículos que el hermano Rafael, cuando abrió el culto, los habló, los dijo. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice la palabra de Dios: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hoy vamos a analizar, como le digo, unos pasajes muy controversiales del Nuevo Testamento. Para la mayoría de cristianos que creen en la doctrina de Arminio, amado hermano, a los cuales nosotros les llamamos arminianos, para ellos esta es la prueba que un cristiano puede rechazar a Cristo en algún punto de su vida. Ellos usan estos versículos para decir que un cristiano puede perder la salvación porque ellos no creen en la perseverancia de los santos. Puede tomar asiento, hermano. Los que creen en la doctrina arminiana, amados hermanos, que muchos de ellos ni saben de que tienen esa creencia que la salvación se pierde porque viene de un hombre llamado Arminio, un reformado también, un hombre de Dios también, pero que malentendió estos versículos. Ahora, los arminianos o los que creen esta doctrina, amado hermano, no creen en la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Es que nosotros perseveramos, todos los creyentes, los verdaderos creyentes, perseveramos, pero porque Dios nos preserva. Y tenemos que grabarnos eso, amado hermano. Leíamos que ¿quién es el que pone el querer como el hacer en cada uno de los hijos de él? Dios.
Entonces, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, que quiere decir que nosotros perseveramos porque es Dios quien nos preserva y nos pone el querer como el hacer. Vamos a ver que si en realidad estos versículos enseñan que podemos perder la salvación, entonces la Biblia tendría muchas contradicciones. Porque hasta el mismo Señor Jesucristo afirmó, amado hermano, que sus ovejas nunca perecerían. Nunca perecerán, dijo Jesús. Y si estos versículos que vamos a estudiar ahora dicen lo contrario, entonces están contradiciendo al mismo Señor Jesucristo. Vaya por favor a Juan capítulo 10, versículo 28. Le voy a dar el contexto antes de entrar al tema, para que usted tenga la base de lo que dice la Biblia y que la palabra de Dios es inherente. No se puede tener errores. La semana pasada vimos bíblicamente que la salvación es segura, que ninguno que es verdaderamente salvo se puede perder. Ahí está la enseñanza. El tema se llamó ¿se puede perder la salvación? No. Ahí está la enseñanza, fue la enseñanza anterior. Juan capítulo 10, hermano, versículo 28, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 28. Y a su palabra dice así: yo les doy vida eterna. ¿Qué dijimos que era vida eterna? Algo que nunca se acaba, es eterno. Y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. Porque no hay nadie más poderoso que mi Padre. Y mi Padre y yo, dijo Jesús, somos uno. Aquí Jesús nos está dando la seguridad de la salvación. Si nosotros realmente somos ovejas de Jesucristo, Cristo nos dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nunca. ¿Qué es nunca, amado hermano? Nunca. No es muy difícil de entender eso. Pero algunos cristianos creen que estos versículos de Hebreos del 4 al 6 del capítulo 6, amado hermano, está hablando de eso. Pero eso contradeciría lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que en la Biblia no hay contradicciones, entonces estamos seguros que Hebreos 6, del 4 al 6, no puede estar diciendo que un verdadero creyente puede rechazar la gracia y la fe que fue otorgada por Dios. Efesios 2.8, mira lo que dice Efesios 2.8, hermano. Vamos a leer lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que todos los versículos tienen que armonizar entre sí, porque si no armonizan, amados hermanos, quiere decir que hay contradicciones. Y ya hemos visto que en la Biblia no hay contradicciones, porque el que le exhaló fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios el que la dictó. Efesios 2.8, mira cómo se va a ir conjugando todos estos versículos para darte seguridad. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ni la fe que un cristiano tiene, amado hermano, prohíbe de él. La fe también es un regalo, es un don que Dios nos da para que podamos creer. Si el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo y escribió que nada nos puede separar del amor de Dios, ningún creyente, amado hermano, se puede separar del amor de Dios. Eso lo dijo Pablo en Romanos 8, del 35 al 39. Búsquelo. Quiero que tengan toda esta evidencia bíblica que la salvación que tenemos es segura, y que Hebreos 6, del 4 al 6, no está hablando, amado hermano, de verdaderos creyentes. Pablo dijo: nada puede separar a un verdadero creyente del amor de Dios. ¿Lo tienen? Mira lo que dice, lo vamos a leer. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿La desnudez o el peligro o la espada? 36. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevas a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay algo que dice la palabra de Dios que nos puede separar del amor de Dios? Nada. Ahora, amado hermano, recuerde, Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice en Efesios 1:4, amado hermano, que Dios nos escogió en Él desde antes de la creación del mundo. Busque Efesios 1:4. Porque con todos estos versículos, amado hermano, se le tiene que abrir la mente que la seguridad que Dios le da en su salvación es, como dice la palabra, eterna. Mira lo que dice Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4. ¿Lo tiene? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad sin mancha delante de Él. En amor nos escogió Él. Si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, entonces quiere decir, amado hermano, que nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Y si fue Dios que nos llevó a su Hijo Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 6, verso 44, que es, decía en palabras de Jesús: es imposible, decía Jesús, que alguno pueda venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo que quiere decir que si Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo, estamos escritos en la vida. Si Dios nos llevó a su Hijo, amados hermanos, como dice Juan 6:44, y si estamos en Cristo, ¿qué dice? Somos más que ¿qué? Que vencedores. Ahora, recuerda lo que decía el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 5. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los que están en Cristo, los que han creído en el Hijo de Dios. Estos son los que vencen al mundo, dice. Y si nosotros estamos en Cristo porque Él nos dice que sus ovejas no perecerán jamás, quiere decir que nadie, amado hermano, puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. ¿Hay seguridad o no hay seguridad? Claro que hay seguridad. Lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, es escudriñar a profundidad la palabra de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, la Biblia dice: escudriñenla porque ahí les parece que está la vida eterna, y es verdad. Muchos cristianos no tienen suficiente conocimiento y por eso vive con miedo, por eso vive con duda, porque solo aíslan los pasajes que les quieren hablar. Le aíslan un pasaje y le dicen: mira, aquí dice, hay que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Por qué hay que cuidarla con temor y temblor? Y le dice el otro: bueno, porque la podemos perder. Exacto, aquí dice que la salvación se pierde. Pero si tú lees un versículo más adelante, dice: porque Él es el que te preserva, porque Él es el que pone, hablando de Dios, el querer como el hacer en ti. Todo lo bueno que yo hago, todas las obras buenas que yo hago fueron hasta predestinadas desde antes de la creación del mundo, dice también Efesios 1:5. Entonces, hay seguridad en la salvación porque no depende de nosotros, depende del que nos escogió. Y el que nos escogió, la palabra dice que no hay nadie más poderoso que Él. Y el abogado que tenemos es Jesús. ¿Y qué dice Jesús? El Padre y yo, uno somos. Hay una seguridad tremenda en la palabra de Dios. Entonces, estos versículos nos dan la seguridad de la salvación. Estamos seguros en Cristo. La tarea de hoy, ¿cuál sería? Estudiar lo que está diciendo los versículos en Hebreos 6, del 4 al 6. Si en verdad están hablando de verdaderos creyentes. Eso es lo que vamos a hablar. Si en verdad lo que dice Hebreos está hablando de cristianos verdaderos que perdieron su salvación y que ya no pueden ser renovados. Y lo primero que podemos ver, que esta carta, amado hermano, ¿a quién es escrita? Cristianos. ¿Pero qué clase de cristianos? ¿Gentiles? No, ahí mismo tiene el libro. Hebreos. Son gente que vinieron del judaísmo y se convirtieron a Cristo. La carta es para cristianos judíos, no para cristianos
Gentiles, tenemos que empezar por ahí, amado hermano, porque ellos, recuerden, vienen de un contexto donde era diferente. Por eso no creían en Cristo. Por eso crucificaron a Cristo. Porque ellos decían, no, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Si allá en Deuteronomio dice, Jehová uno es, y dice también ser Dios, es imposible que creía. Pero estos hebreos ya son convertidos, están en la iglesia, pero vienen arrastrando muchas cosas, mucho falta de conocimiento del evangelio. Ellos tenían la ley y querían seguir viviendo en la ley. Pero vamos a ver, amados hermanos, el contexto de este capítulo 6 y de los versículos que vamos a estudiar. Cuando usted quiere tener claridad, amado hermano, en algo que va a estudiar, no solo lee el pedacito. Siempre vaya al contexto anterior y al contexto posterior. Y si no, vaya también al contexto del capítulo. Y si no le da suficiente luz, vaya al contexto bíblico. Todos los versículos, como le digo, tienen que armonizar para que entendamos bien la palabra de Dios. Si hay alguna confusión en lo que estás estudiando, no es la Biblia la confundida, sino nosotros. Y que nos quede claro. Mira lo que dice el capítulo 5 de Hebreos 12. Hebreos capítulo 5 verso 12. Búsquelo. Este es el contexto anterior. ¿Ok? Mira lo que dice. ¿Lo tiene? Dice la carta a los Hebreos capítulo 5 verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, ¿ok? Dice, en realidad a estas alturas, lo voy a leer en la versión NBI, está más clara. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les vuelva a enseñar los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está reprendiendo Pablo? ¿Qué es lo que le está regañando? ¿Por qué lo está regañando? Porque no tienen el conocimiento que ya debería de tener un cristiano maduro. Dice Pablo, ya deberían de ser maestros. Sin embargo, a ustedes les tengo que seguir dando lechita. Verso 13. El que solo se alimenta de leche, el que solo se alimenta de escuchar, pero no estudia, es inexperto en el mensaje de la justicia. Es como un niño de pecho. Una persona que no escudriña la palabra de Dios es como un recién nacido. Hay que estarlo cuidando, hay que estarlo apapachando, hay que darle su lechita. Este se ofende de todo, este no entiende nada, este llora por todo. Pablo le está diciendo, ya no deberían. Bueno, el autor de la carta a los Hebreos, no se sabe quién es, uno cree que es Pablo. Pero el autor de la carta a los Hebreos le está diciendo, ustedes ya deberían de ser expertos en el mensaje de la justicia. Pero no, son como un niño de pecho, verso 14. Dice, en cambio, el alimento sólido, la palabra, la que ya te tienes que comer un bistec, amado hermano, es para los adultos. Pablo le está diciendo, ya deberían ser adultos, pero siguen siendo bebés. Pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Ok? Han capacitado para distinguir entre el bien y el mal. Aquí Pablo le está hablando a un grupo de personas que ¿cómo son? Inmaduros, inexpertos, gente que no tiene el conocimiento, que no tiene la agilidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Quiero que se grabe esto. A esta gente le está hablando. ¿Y cómo les dice? Inmaduros, bebés de pecho, no entienden nada. Ahora, mira lo que dice el capítulo 6, 6.1. Hebreos capítulo 6, verso 1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Mira lo que quiere decir ahí, amado hermano. Por esto ya deberíamos de estar avanzando, ya deberíamos estar avanzando. No deberíamos de estar todavía enseñando los elementos, las cosas más elementales. ¿Cuáles son las cosas más elementales para venir a Cristo? Arrepiéntete,
¿Ah? Bautízate. Después de que te arrepientes, te tienes que bautizar. Pablo le está diciendo, estas cosas son fundamentales. Ustedes ya las deberían de saber, pero no las saben. Tales como arrepentimiento en las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. O sea, hay que estar vivificando el espíritu y mortificando la carne. Pero ellos no lo hacían. Verso 2. La enseñanza sobre el bautismo. ¿Qué otra cosa fundamental? El arrepentimiento, la fe puesta en Cristo para vivificar el espíritu y mortificar la carne. Y la enseñanza sobre que hay que bautizarse. La imposición de las manos y la resurrección de entre los muertos y el juicio eterno. ¿Okay? Pablo le está diciendo que esta enseñanza ellos ya la deberían de saber. Ahorita voy a regresar a eso, verso 3, para explicarlo mejor. Así procederemos si Dios lo permite. Mire, Pablo le está diciendo, esto ya lo deberían de saber, pero como no lo saben, hay que volverles a dar lechita. Ustedes ya deberían ser maestros, pero no son maestros, son inmaduros, como un niño de pecho. ¿Ah? Ya deberíamos haber avanzado en esto. No debería estarle enseñando los primeros rudimientos, las primeras enseñanzas. ¿Cuáles son? La fe puesta en Cristo para salvación, el arrepentimiento para aceptar, para venir a Cristo, ya siendo renovados de nuestro viejo hombre. Y dice, el bautismo, ya no les debería enseñar eso. Pero si ustedes están así, dice el verso 3, así vamos a proceder si Dios lo permite. Les vamos a tener que volver a enseñar a todo. Ahora, me quiero detener, amado hermano, en lo que dice de imponer las manos, porque esto lo vemos mucho en las iglesias de hoy en día. ¿A cuánto le impusieron las manos cada vez que oraban? Cuando alguien, en las iglesias, amado hermano, cuando alguien está orando, siempre llega una persona y le impone las manos. Y esa persona, a veces tú estás bien concentrada en tu oración, esta persona te pone la mano y hasta te distrae. Aquí Pablo está diciendo, no impongan manos con ligereza. ¿Ah? Hay dos formas, amado hermano, por el cual la Biblia nos enseña que podrían poner las manos. Número 1, fue porque Dios le dio autoridad a los discípulos de él, a los apóstoles, para que cuando ellos pusieran la mano, ¿qué pasaría? La gente recibiera el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, Hechos, vaya ahí, vaya a Hechos capítulo 8. Esta autoridad, amados hermanos, que quede claro que se la dio Dios, que se la dio Jesús a sus apóstoles, no a toda la iglesia, a sus apóstoles. Hechos 8:17. Cuando lo tenga, dígame, hermano. Mira lo que dice. Entonces Pedro y Juan, ¿quiénes eran Pedro y Juan? Apóstoles. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos a ellos y recibieron el Espíritu Santo. Vemos que cuando imponían las manos los apóstoles con la autoridad de Cristo, las personas que no habían recibido el Espíritu Santo lo recibían. Ahora no necesitamos que nadie nos ponga las manos para recibir el Espíritu Santo, porque muchos, amados hermanos, nacemos de nuevo y a veces no hay nadie. En una oración Dios nos confronta, oramos y nos hace nacer de nuevo, no hay nadie ahí. Y todo cristiano que nace de nuevo, todos, sin duda tienen el Espíritu Santo. No puede decir alguien, yo soy cristiano, pero todavía no he recibido el Espíritu Santo. Eso pasaba antes. En la actualidad, todo cristiano cuando nace de nuevo recibe el Espíritu Santo. Eso nos hace ser sellados por Dios como su propiedad. Y la otra, amados hermanos, es en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, 22 al 24. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versos 22 al 24. Aquí la imposición de manos, amados hermanos, es para elegir líderes. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando los apóstoles también impusieron las manos sobre los 7 diáconos? Impusieron las manos y los hicieron líderes. Iban a ser los diáconos que iban a servir a las mesas. Ahora, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo del 5 del 22 al 24, nos dice esto. Timoteo, Pablo, mandándole la carta a Timoteo y le da un aviso, le da una orden, le da lo que tiene que hacer y le dice:
Timoteo, no te apresures a imponer las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Amado hermano, cuando la gente pone mano a la ligera, esto quiere decir que están eligiendo líderes a la ligera. ¿Qué dice Pablo? Te puedes hacer cómplice de pecados ajenos. No porque los pecados se te van a pasar a ti, como dicen algunos. No. Sino que tú estás poniendo a una persona a liderar sin tener conocimiento quién es esa persona. Por eso, después Pablo le manda a Timoteo y a Tito todos los requisitos que tienen que tener los diáconos y los ancianos. Estas son las dos formas por el cual la Biblia nos da permiso de imponer las manos sobre la gente. ¿Se fija? Una era ¿para qué? Para ser líderes. La otra, Dios le había dado la potestad, la autorización, el poder a los apóstoles, no a toda la iglesia, para que cuando ellos oraran por los que estaban recién convertidos en ese tiempo, recibieran el Espíritu Santo de Dios. Luego termina recordándonos que hay una resurrección, lo que leímos. Volvamos a Hebreos 6, por favor. Luego nos termina recordando que hay una resurrección de los muertos y de juicio eterno. Uno para los cristianos y otro para los que no son cristianos. Hebreos 6, hermano. Hebreos 6. Verso 2, perdón. Mira lo que dice. Les enseñamos sobre el bautismo, la imposición de la mano, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿De qué resurrección está hablando aquí? Cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, amados hermanos, la palabra de Dios dice que uno vamos a resucitar ¿para qué? Para vida eterna. Los que resucitemos para vida eterna vamos a estar en el tribunal de Cristo. Pero hay otros, habla de dos tipos de personas, que van a ser resucitados en la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para juicio eterno. También en estos pasajes habla de dos tipos de personas. Unos que son cristianos y los otros que no. Y todo este capítulo que vamos a leer, de eso se trata, de distinguir quién es quién. En ningún momento dice que los que se están perdiendo aquí son cristianos. Y lo vamos a estudiar con más información todavía. Pero que quede claro, los cristianos vamos a resucitar, amado hermano, y vamos a estar con Cristo. En la resurrección de muertos vamos a ir al tribunal de Cristo. Los que no son cristianos van a ir al trono blanco, donde están parados grandes y pequeños. Ahí no es para salvarse, ahí es para condenación. Que nos quede claro esas cosas también. Ahora sí, vamos a entrar al estudio de Hebreos 6, del 4 al 6. Vimos el contexto anterior, ¿verdad? Y está hablando de diferentes tipos de personas. Unos que son bebés, otros que van a ir al castigo eterno, unos que ya son un poco más maduros y que van a ir con Cristo al tribunal de Cristo a la gloria. Versión Reina Valera, la voy a leer en esto, hermanos, que está más claro. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Estas son cosas que también pueden tener los verdaderos cristianos, ¿sí o no? Ser iluminados, ser expuestos a la verdad, ser todo. ¿Estamos expuestos los cristianos? Sí. Pero ¿son exclusivos de los cristianos o los no cristianos también están expuestos a la verdad? Todos están expuestos a la verdad. Cuando se predica el evangelio, predica las buenas noticias, ¿son verdad? ¿Y a quién se las predicas? ¿A los cristianos? No, se las predica a los mundanos también. O sea, todos estamos expuestos. Es lo que está diciendo ahí. Esto no es exclusivo para cristianos, ¿ok? Porque vimos que todos los pasajes donde estamos asegurando que un verdadero creyente es imposible que se pierda. Cuando empecé en la introducción, es imposible. Recordemos que todos los pasajes de la Biblia que tienen
tienen que armonizarse, amado hermano. Si estos versículos de la Biblia están hablando de que se puede perder un cristiano, ¿armonizarían con lo que dijo Jesús? ¿Que mis ovejas no perecerán jamás? No, tan contradictorios. Entonces aquí no puede estar, como le digo, hablando de verdaderos creyentes. Aunque tú tomaras, amado hermano, los versículos aislados y los pusieras aparte, aún así, la doctrina que enseñas tienen que armonizar todos los versículos. Por eso dicen, hermano, no saque un texto de contexto. Mucha gente, amado hermano, que le gusta predicar temáticamente, ¿qué es lo que hace? Él agarra un texto, lo aísla y empieza a ponerle al texto lo que él quiere. Eso se llama exégesis. Cuando nosotros predicamos, exponemos, lo tratamos de hacer expositivamente, nosotros hacemos exégesis del texto. Solo estudiamos el texto, no le pongo de mi cosecha, no le pongo lo que yo quiero que diga ese texto. Y si tú eres fijado, si tú cuando alguien predica pones atención, te vas a dar cuenta que muchos evangelistas, pastores, o pseudo apóstoles, o pseudo profetas, ¿qué hacen? Agarran un texto, lo aíslan y te empiezan a predicar de ese texto. Pero lo que están diciendo del texto muchas veces no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Me entiende? Por eso no podemos sacar de contexto las cosas. Por eso es bueno que todos los predicadores, pastores y todos, prediquemos expositivamente haciendo exégesis del texto. ¿Va quedando claro hasta ahí, hermano? Todos los textos tienen que armonizar. En ninguno pueden haber ni errores ni contradicciones. Aunque tomes de diferentes partes de la Biblia los textos, todos tienen que ser armonizados. Por eso estamos seguros que no son cristianos lo que está hablando Hebreos 6 del 4 al 6. Empecemos a analizar estos pasajes del 4 al 6. Verso 4 dice, porque es imposible, la palabra para imposible ahí es la palabra griega usada, es adunatus. La palabra griega para imposible ahí es la palabra griega adunatus y significa una persona incapaz o impotente. Ponga atención en esto. Ahí dice que imposible es una persona incapaz o impotente. No está diciendo que Dios es incapaz o que Dios es impotente. Una persona incapaz o impotente. O sea, cuando habla que es imposible que los que alguna vez fueron iluminados, habla de persona, no de Dios. Porque para Dios hay algo imposible. No, para Dios todo es posible. Entonces te está hablando que estas personas son incapaces o impotentes de hacer algo. ¿Qué es ese algo que son incapaces e impotentes de hacer? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es renovar su arrepentimiento? Así que no está hablando que es algo imposible para Dios, sino que está hablando que es algo imposible para ellos. No para Dios no hay nada imposible. Acuérdate, tenemos un Dios todopoderoso. Y todopoderoso quiere decir que Dios puede hacer todo. Amén. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Aunque parece que hay cristianos que no lo tienen, porque enseñan otra cosa. Luego aparece la palabra iluminados, que viene del griego fotizo. ¿Ok? Luego aparece la palabra, dice, porque es imposible, ya lo vimos, que aquellos que han sido una vez iluminados, es el griego fotizo, que se traduce como iluminar o traer a la luz. ¿Quiénes son los iluminados y los expuestos a la luz? ¿Solo los cristianos o todos? Todos. Todos lo son. Vamos a hacer una aplicación de esta palabra fotizo. Busque Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 9. Vamos a aplicarlo. Cómo trabaja la palabra fotizo en estos versículos. Y nos vamos a dar cuenta que no solo son iluminados y expuestos a la verdad los que son cristianos, sino que todos. Mira lo que dice Juan 1.9. ¿Lo tienen? Amén. Juan 1.9. Esta es la luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano.
venía a este mundo. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿A cuántos alumbra la luz verdadera? A todos. A todos alumbra la luz verdadera. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y esa gente donde Jesús llegó, que era el pueblo de Israel, todos lo vieron. Esa luz llegó a todos. ¿Y todos se convirtieron? No. Ok. Vamos bien hasta ahí, amados hermanos. Juan 1:9. Aquí habla de Jesús y la palabra alumbra ahí. La luz, la verdadera, y esa es la luz verdadera, la que alumbra, la palabra alumbra ahí es fotizo. Aquí dice que todo ser humano puede ser iluminado por Cristo. O sea, no es tampoco exclusiva la palabra fotizo para solo creyentes. Veamos otro pasaje donde aparece la misma palabra fotizo. La palabra fotizo aparece también en Efesios, capítulo 1, verso 18. Búsquela. Efesios, capítulo 1, verso 18. Dice, pido también que les sean iluminados. ¿Ok? Iluminados es la misma palabra, fotizo. Los ojos del corazón para que sepan qué esperanza para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre su pueblo. Aquí la palabra es la misma palabra, amado hermano, fotizo, ¿ok? Fotizo, y esta es una analogía porque conocimiento ahí, ¿qué es? Mente. Hombre interior, como dice la palabra también, o el hombre interior. Y también encontramos esta misma palabra en 1 Corintios, capítulo 4, verso 5. Y la vamos a dejar así, ahí la busquen en la casa para avanzar. O sea, la palabra, lo que quiero dejar claro, que la palabra iluminar tiene que ver con la exposición, amado hermano, de la verdad, que nos permite ver algo. O sea, de esta palabra, iluminados, no podemos concluir que alguien que ha sido expuesto a la verdad es salvo. Solo fue que escuchó la verdad. Y eso lo podemos aplicar a nosotros. ¿Cuántas veces nos predicaron la verdad del Evangelio? Antes de venir a Cristo. Muchas. ¿Y la aceptábamos? No. También lo único que estaban haciendo, ¿qué era? Iluminándonos. Pero como todavía no teníamos el llamado de Cristo interno, amado, el interior, no veníamos a la palabra de Dios. Pero éramos expuestos a la verdad. Dios les permitió ver algo. O sea, hasta aquí podemos concluir que los iluminados, Dios les permite ver algo o fueron expuestos a la verdad. ¿Verdad? Hasta aquí. Volvamos a Hebreos 6. Ahora analicemos, amado hermano, la palabra gustaron. ¿Ok? Dice, fueron hechos partir del Espíritu Santo, así mismo gustaron. Verso 5. Hebreos 6:5. Vamos a analizar la palabra gustaron. Dice, que han experimentado la buena palabra de Dios. Por ahora le digo, la Reina Valera lo traduce mejor. Dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. La palabra griega, amado hermano, gustaron es gebomai. La palabra griega para gustaron es gebomai y significa literalmente probar. Dice también, han experimentado, mira, dice, asimismo gustaron, es genomai, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El don celestial es un regalo y celestial es del cielo. Así gustaron es en sentido figurado también, porque si gustaron no es que lo masticaron, lo probaron y no se lo comieron, es en sentido figurado. O sea, podemos entender cómo se les dio a probar un regalo del cielo. Ahora, significa que tenían esto porque se les dio a probar un regalo del cielo, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. ¿Significa eso? Bueno, hasta ahorita no podemos saberlo, pero vamos a seguir en el verso 4. Verso 4, ponga el verso 4, hermano. Dice, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados y que saborearon o gustaron el don celestial, el don es un regalo, celestial es el cielo, que han tenido parte
en el Espíritu Santo. Y aquí es donde la gente dice, ahí está. Tú acabas de decir que solo los cristianos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahí dice que han tenido parte en el Espíritu Santo. No dice que tienen el Espíritu Santo, han tenido parte en el Espíritu Santo. Dice, luego dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Ok? Analicemos la palabra partícipes. Y esta palabra es el griego metokos. La palabra partícipe es el griego metokos y se traduce como socio, asociado o partícipe. ¿Cómo podemos entender que alguien es socio del Espíritu Santo? Esta palabra, amado hermano, metokos o partícipe, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Y en este es la primera. Este es uno de las 6 veces que aparece. Otra aparece en Lucas capítulo 5 verso 7. Búsquelo por favor. Esta palabra metokos aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Y esta es una. La otra la vamos a ver en Lucas. Y las otras también están en Hebreo. Lucas 5 verso 7. Búsquelo, hermano, para que lo compruebe con su propia vista. Y a aquellos que han llegado hasta aquí en esta enseñanza, les hacemos la invitación que se queden hasta el final y que miren las otras enseñanzas para que puedan tener todo el contexto de lo que hemos venido enseñando. Esta es la 4ª enseñanza de este tema, de la seguridad de la salvación. Mira lo que dice Lucas 5:7. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca. Sus compañeros aquí es metokos, de la otra barca, para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Aquí habla en el contexto de la pesca milagrosa y dice que le hicieron señales metokos a los compañeros de la otra barca. Aquí la palabra metokos es compañero. Aquí la palabra compañero significa que estaba uno dentro del otro. ¿A dónde estaba el compañero? Al lado, en la otra barca. No está diciendo que el compañero estaba dentro, sino al lado. Y esa es la palabra que estamos estudiando, metokos, ¿ok? No estaba dentro. O sea, esto no podemos llegar a concluir en esto que tenían el Espíritu Santo. Veamos uno más, Hebreos 1:9, como le digo. Vamos a ver 3. Hebreos capítulo 1 verso 9. Mira lo que dice: has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, te ha preferido a ti por encima de tus compañeros. Aquí también la palabra compañero es metokos, que quiere decir alguien que está a la par, a un lado, no dentro. O sea que no lo podemos relacionar tampoco que tenían el Espíritu adentro, ¿ok? Solo estaban siendo compañeros del Espíritu Santo. Vamos a ver uno más, Hebreos 12:8. Todo esto que estamos viendo habla de alguien que está a la par, no dentro. Habla de compañía. Este nos va a quedar más claro que está hablando de 2 diferentes tipos de personas. Hebreos 12:8. ¿Lo tiene? Amén. Mira lo que dice: si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Hebreos 12:8. Dice: pero si os dejan sin disciplina, de lo cual todos, aquí todos son partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Partícipes habla de compañerismo, ¿verdad? Y si dice que si ustedes se les deja sin disciplina, son partícipes de que todos reciben. Dice, si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, ahí todos es compañerismo, entonces son bastardos y no hijos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que a todo el que Dios toma por hijo, ¿qué pasa? Lo disciplina.
Está hablando de dos tipos de personas. Si estás de compañero de un verdadero hijo de Dios y cometes una falta y Dios no te disciplina, ¿por qué no te disciplina? Porque no eres hijo. ¿Cómo le llama la palabra? Bastardos. Y está fuerte la palabra, ¿verdad? Pero en todo esto estamos viendo, amado hermano, que son dos tipos de personas. Y aquí la palabra me tocó, está hablando de compañerismo, de estar a la par. No está hablando de estar adentro del Espíritu Santo de nadie. ¿Ok? Volvamos y dice, recordemos también, en ninguna parte, amado hermano, y esto es bien importante, en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona a los creyentes como partícipes del Espíritu Santo. Cada vez que se menciona a los creyentes, dice, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron sellados con el Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo. En ningún lugar cuando habla de los hijos de Dios dice que fueron partícipes, sino que fueron sellados, que fueron llenos y que fueron bautizados, pero nunca partícipes. Entonces la palabra partícipes es estar en compañía haciendo algo con alguien, como vimos los que estaban pescando, ¿verdad? Como vimos los que recibieron disciplina y que los otros no. Es estar acompañado de algo o de alguien. Aquí surge una pregunta: una persona que esté haciendo algo con el Espíritu Santo, ¿es necesariamente salva? Según lo que hemos leído. No. Ahorita no. Antes de ver unos versículos para ver eso, leamos el versículo 5. Hebreos 6:5, por favor, hermano. Hebreos capítulo 6, verso 5 dice, que han experimentado, dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí aparece de nuevo, gustaron, sentido figurado. O sea, oyeron y luego dice, los poderes del siglo venidero. ¿A quién le está hablando de nuevo aquí? ¿De dónde son los hebreos? De Israel, hermano. Si saben que los hebreos vienen de Israel, son judíos. Aquí le está hablando de judíos. ¿Por qué le hago este énfasis? Por lo que vamos a leer. Isaías es el Viejo Testamento y ellos usan la palabra de Isaías para su ley, en el judaísmo. Isaías capítulo 35, verso del 5 al 6. Mira cómo esto Pablo se los dice, amado hermano, porque ellos tienen que entender de qué está hablando Pablo, porque era algo que ellos vieron antes, a futuro. Dice Isaías 35, 5 al 6. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritarán de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la sequedad. ¿De quién estaba hablando, profetizando el profeta ahí? Jesús. De Jesús. ¿No vieron todo eso ellos? Jesús no sanó ciegos, no sanó sordos, no sanó mudos. De eso es lo que le está hablando ahí la palabra de Dios. ¿Cuándo esto se cumplió? Cuando Jesús vino. Ellos vieron todo y oyeron la buena palabra. ¿A través de quién oyeron la palabra? De Jesús y sus apóstoles, y vieron los milagros que Jesús hizo con poder. Ellos vieron todo eso, hermano. Vieron los milagros, oyeron la palabra, gustaron, fueron partícipes del siglo venidero. ¿Cuál era lo que iban a ver en el siglo venidero? Los milagros que Jesús hacía, y gustaron de la buena palabra. Entonces fijémonos, fueron expuestos a la verdad, pudieron experimentar algún don del cielo, estaban en compañía o trabajaban con el Espíritu Santo. Eso es ser partícipe. Gustaron de la buena palabra, escucharon el evangelio de Jesús y también de los apóstoles, vieron los milagros del siglo venidero, y dijimos que esos milagros fueron los que hizo Jesús y los apóstoles. Ahora miremos el versículo 6. Ponga el versículo 6, hermanos, de Hebreos 6:6. Sígame ahí, cortito. Hebreos 6:6.
Dice, ya teniendo esa información de todo lo que vieron, pero después de todo esto, a ver, versión Reina Valera, dice, y recayeron, después de ver todo esto, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo, dice de nuevo, a vituperio. ¿Vieron? Toda esta gente que vio a Jesús, vio su milagro, Jesús le predicó la palabra. Vieron los milagros del siglo venidero. Todas estas cosas que vieron recayeron, dice. Y este recaer, hablábamos con el hermano Rafael más temprano, este recayeron no es solo que tropezaron, sino que se apartaron del cristianismo para volver al mundo y deleitarse en el pecado. Esto no es que cometieron un error y recayeron, no, sino que estos se fueron al mundo, ¿a qué? A practicar el pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todo el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Esto está bien claro, amado hermano. Aquí hay dos tipos de personas en todo lo que estamos leyendo. Unos son de Dios, son verdaderos creyentes, y otros no son verdaderos creyentes, que son los que estamos estudiando. Estos se fueron, no tropezaron y cometieron un error. No, se fueron al mundo, recayeron porque fueron al mundo y se deleitan ahora en el pecado. Estos dijimos que eran, ¿qué? Incapaces. ¿Qué era la palabra incapaz? Imposible. Al principio de que son impotentes de renovar otra vez su arrepentimiento, porque ya saben la verdad y no creyeron y se volvieron al mundo como que nunca conocieron la verdad. De este tipo de personas está hablando la carta a los Efesios, de los Hebreos, perdón, capítulo 6, verso del 4 al 6. Entonces dice, crucificando, veamos lo último del verso 6, hermano. Crucificando, dice el último, lo voy a leer aquí, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es muy probable que muchos, amados hermanos, que vieron los milagros de Jesús, incluso algunos que recibieron un milagro de parte de Jesús, estaban pidiéndole que lo crucificaran. Estaban ahí diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, los mismos que recibieron un milagro de Jesús. Es muy posible que eso haya pasado. ¿Por qué? Porque estos nunca fueron. Pero le digo, cuando una persona recibe un milagro, no quiere decir que ella es salvo. Jesús a mucha gente le decía cuando le hacía un milagro, vete y no peques más. A otra le decía, tu milagro, tus pecados te son perdonados. Muy posible que muchos de estos que recibieron un milagro, cuando Jesús se humilló voluntariamente, ellos estaban ahí gritando también, crucifíquenle. Todo el proceso que Jesús vivió de vituperio y diciendo, si realmente, ¿cómo le decía a la gente a Jesús? Después de haberle visto todo lo que Jesús había hecho, ¿qué le decía a la gente cuando estaba crucificado? Si realmente eres el Hijo de Dios, ¿qué? Sálvate a ti mismo. Si realmente eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. No tenían suficiente pruebas, hermano. No tenían suficiente evidencia que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, pero no creyeron. De este tipo de personas es que habla Efesios 6, que experimentaron todas las cosas cuando deciden que regresan al mundo. ¿Qué implica esto? Cuando alguien que ya conoció, que ya gustó de la buena palabra, que fue iluminado, que fue partícipe de los milagros que hizo el Espíritu Santo, y decide, fue expuesto a la verdad y decide regresar al mundo, ¿qué significa? Que alguien conoció a Jesús y se vuelve al mundo. ¿A qué conclusión tuvo que haber llegado esta persona para regresarse? Que le pertenecía al mundo, dice el hermano. ¿Qué más? ¿A qué conclusión puede llegar una persona que ya fue expuesto a la verdad, fue iluminado a través de la palabra, compartió los milagros que hace el Espíritu Santo y aún con toda esa prueba se regresa al mundo?
Este tuvo que llegar a la conclusión que todo lo que vio es mentira. Este tuvo que haber llegado a la conclusión que llegaron los que crucificaron a Jesús. ¿Qué creían los que crucificaron a Jesús? Que Jesús era un falso y un blasfemo. Por eso, todo el que ya es expuesto a la verdad, todo el que gusta del don celestial, todo el que es partícipe del siglo venidero en los milagros y se regresa al mundo, llega a la misma conclusión. Todo esto del cristianismo es mentira. Eso fue lo que pensaron los que crucificaron a Jesús, aún habiendo recibido hasta un milagro de Jesús. Llegaron a la conclusión, es mentira. Todo lo que él dice es mentira. Por eso le decían, si eres el Hijo de Dios, ¿qué le decían? Bájate de la cruz. Llegaron a la conclusión que necesitaban creer y ver más. Si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Es imposible que esta gente, amado hermano, puedan renovarse nuevamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo la palabra los va a volver a iluminar si ya la saben? ¿Y la saben y la creen? ¿No? Por eso, amado hermano, en la resurrección Jesús demostró que era justo. Por eso en la resurrección, cuando apareció, impactó tanto al apóstol Pablo. Porque ¿a quién perseguía el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? A los cristianos. ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia? ¿Por qué Pablo perseguía a los cristianos? Porque Pablo creía que Jesús era un mentiroso y un blasfemo. ¿Y cómo hacía Pablo a Jesús cuando seguía a los cristianos? Muerto. Por eso cuando Pablo va camino a Damasco y Jesús se le aparece, amado hermano, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dice Jesús, yo soy Jesús al que tú persigues. Jesús le dio evidencia de que quién era él. Porque se le apareció vivo y no muerto, hermano. ¿Por qué cree que la fe de Pablo era tan sólida? Porque Pablo era contemporáneo de Jesús en ese tiempito. Posiblemente Pablo vio la crucifixión de Jesús. ¿Ah? O sea, Pablo tenía la certeza que Jesús era mentiroso y un blasfemo. ¿Por qué? Porque tal vez lo vio crucificado y morirse. Y por eso no creía Pablo. Y por eso Pablo seguía a la iglesia. Porque decía, ¿cómo van a seguir a este hereje? Les vino a lavar la mente y ahora no creen en el judaísmo, sino hay una nueva religión que se llama cristianismo. Y ese está muerto. ¿Cómo van a seguir un hombre que murió? Porque él no creía en la resurrección de Cristo. Pero cuando Cristo se le aparece y lo mira vivo, le dio la evidencia completa, amado hermano, que Jesús era quien decía ser. ¿Cuántos tienen dudas quién es Jesús? ¿Ah? Amados, tenemos todas las pruebas que querramos. Tenemos la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Tenemos nuestra vida. Cuando a mí me dicen, ¿no te da miedo volver al mundo? Le digo, no está ni en mi corazón ni en la mente. Y ahora entiendo por qué no me da miedo. Porque el verdadero Hijo de Dios es imposible que se aparte. ¿Por qué? Porque fue regenerado. Porque fue justificado. Porque me quitaron todo lo malo y pusieron todo lo bueno de Cristo en mí. Aunque no soy perfecto, camino hacia la perfección. Y eso me da la convicción. Y que ahora tengo testimonio, no solo de los 12 apóstoles, no solo de las mujeres, no solo de los 120, sino quedó escrito, amados hermanos, que lo vieron más de 500 personas, incluyendo a Pablo, que era un seguidor de la iglesia. Y Pablo se convirtió al cristianismo con una fe no ciega, sino porque Cristo le dio la evidencia de que era quien decía ser. ¿Me entienden? Por eso tenemos que tener una convicción segura, amado hermano. Volvamos a leer el verso. Por ahora dice el verso 6. Mira lo que dice. Y recaeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo nuevamente a vituperio. O sea que el que vuelve atrás está haciendo exactamente lo mismo que los que lo crucificaron. Aquí la analogía es, vuelven a vituperar a Cristo porque lo consideran un farsante, un mentiroso. No creen que es digno de confianza. ¿Cuántos creen que Cristo es digno de confianza?
Entonces démosle un aplauso al Señor. Es lo fuerte que es para él, hermano. Ahora, si alguien que considera que Cristo es un farsante y un mentiroso y que no es digno de confianza, ¿podrá ser un verdadero cristiano? No. No está hablando de un verdadero cristiano. Estos son cristianos genuinos. Tampoco. Hay varios ejemplos, amado hermano, que nos dicen que no. Miremos uno. Vamos a poner dos ejemplos, porque la gente incrédula, amado. Nosotros hablamos de este tipo de cosas y la gente es incrédula. Ahora se ha levantado un montón de pseudos profetas, ¿verdad? Se ha levantado un montón de pseudos apóstoles. ¿Qué les parece si los ejemplos que miramos en la Biblia, que dicen que tenían todo lo que tenían, los de Hebreos 6, del 4 al 6, era un apóstol y un profeta? Si hay un apóstol y un profeta que fue iluminado, que gustaron, que fueron expuestos a la verdad y nunca fueron hijos de Dios, ¿te convencería que lo que está hablando Hebreos 6, del 4 al 6, no está hablando de cristianos? A nosotros aquí en la iglesia, ¿nos convencería eso, hermano? Que puede haber un profeta y un apóstol y que no sean salvos. ¿Qué cree? ¿Puede haber un profeta y un apóstol y no ser salvo? Contésteme, hermano, todos el uno. ¿Los otros no creen? Tiene que tener convicción, participe, porque cuando le vuelvan a preguntar, usted va a tener la respuesta. Vuelvo a preguntar, levante la mano para que no hablen, pues. ¿Cuántos creen que un profeta y un apóstol pueden ser profeta y apóstol y no ser salvos? Levante la mano. Bueno, así todos. Y sí. Y aquellos que no creen, amados hermanos, aquellos que creen que la salvación se pierde porque la gente estuvo dentro de la iglesia, sirvió en iglesia, ofrendó en iglesia, diezmó en iglesia, pero después se apartó, se fue al mundo a deleitarse en el pecado. Esta gente dice, ay, es que el hermano perdió su salvación. No, mentira. Nunca perdió la salvación porque nunca la tuvo. Y vamos a ver estos dos ejemplos. Vaya por favor al libro de Números, capítulo 24, versículo 16. Números, capítulo 24, versículo 16. Ponga atención aquí, hermano. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Mensaje. Este es el profeta Balán hablando. ¿Ok? Los dos ejemplos que vamos a ver va a ser el de Balán y el de Judas. Uno era profeta y el otro era apóstol. Mira lo que dice el profeta Balán hablando de sí mismo. Mensaje del que oye la palabra de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. ¿Cómo se presenta Balán a sí mismo? ¿Como un profeta de quién? De Dios. De Dios. ¿Y qué dice? El que conoce el pensamiento del Altísimo. Estas palabras me recuerdan a los profetas nuevos. Ahí presentan. El que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y ve visiones. Aleluya. Se parecen a los profetas modernos. Él se ve a sí mismo como un hijo de Dios. Ahora, vuelvo y les pregunto, hermano, ¿Balán era un hijo de Dios? No. Aunque hay muchos cristianos que creen que sí. ¿Cómo vas a decir que no si era profeta de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Porque nosotros cuando enseñamos las pruebas bíblicas, amado hermano. Porque hay que ir más allá de solo oír. Hay que estudiar, hay que profundizar para que no nos engañen. Para no ser movidos por todo viento de doctrina. ¿Cómo les dice Pablo a los hebreos? O el autor de los hebreos a los hebreos. Son como niños. Como niños tiernitos, le diríamos en Honduras. De pecho. Todavía hay que darle lechita cuando ya deberían de ser maestros. Vamos a ver. Busque Judas 1:11. ¿Cómo lo presenta la Biblia a Balán? Judas capítulo 1 versículo 11. Judas solo tiene un libro. Está atrás de Apocalipsis, hermano. Un capítulo, perdón. Judas 1:11. ¿Lo tiene? Mira lo que dice.
hay de los que siguen el camino de Caín. ¿Caín era bueno o era malo? Malo, era el maligno, dicen. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí Judas pone a Balaam como un hijo de Dios o lo pone como alguien rebelde que practicó el pecado. Como alguien rebelde que practicaba el pecado. Pero dirán aquellos que no les gusta la sana doctrina, pero era profeta. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Pedro. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 2:15. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15. Mira lo que dice. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. ¿A quien otro le gustaba, le encantaba el salario de la injusticia, amado hermano? Que había creído, había oído, había creído, se había bautizado y para recibir el Espíritu Santo ofreció dinero. ¿Se acuerdan? A Simón el Mago. Para muchos, Simón el Mago también era cristiano. Ya se había creído la palabra de Felipe, ya se había congregado, ya se había bautizado y seguía congregándose. Y Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo porque tu corazón está en tiniebla. Ruega a Dios, tal vez te perdone, le dijo. Hay muchos ejemplos, amado hermano, sobre esto. Pero para asegurarnos que si era un corrupto Balaam y no era hijo de Dios, vamos a uno más que lo habla más claro. Apocalipsis 2:14. Apocalipsis capítulo 2 verso 14. Ok, ¿lo tienen? Veo a gente hojeando todavía, así que Apocalipsis 2:14, mira qué dice. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas. Tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexuales. Entonces Balaam, que miraba las visiones del Altísimo, que entendía todos los misterios, decía él, y que caía en trance, amado hermano, ¿fue considerado creyente o no? No, Balaam no era un creyente. Balaam es un caso claro de uno que no fue salvo, ni fue considerado salvo, pero fue iluminado y gustó la palabra de Dios, y sin embargo nunca fue salvo. Nunca. Y era profeta de Dios. Pero algunos dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Nada tiene que ver con participar del Espíritu Santo, como leímos. Ahora vamos a ver a alguien que sí participó con el Espíritu Santo, que sí fue compañero del Espíritu Santo, pero que jamás tuvo el Espíritu Santo en él. Y este Judas. Busque, por favor, amado hermano, Marcos capítulo 6, verso 7. Este es nuestro segundo ejemplo para dar evidencia bíblica que Hebreos 6, del 4 al 6, no está hablando de verdaderos creyentes. Marcos 6, 7. Era lo que dice. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Pregunta, ¿Judas estaba ahí? Sí. Sí. ¿Ok? Y Cristo le dio autoridad, dándole autoridad sobre los espíritus malignos. Te pregunto, vamos a ver otro. Judas 17:12. El versículo, no, vaya ahí al versículo 2 y 13. ¿Ok? Marcos 12, 6, 2 y 13. Mira lo que dice. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban
a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos y ungiéndolos con aceite. Le pregunta, ¿Judas hacía estos milagros? Sí. Ahí estaba incluido Judas. Y ahora les pregunto, ¿Judas era una persona salva? ¿Que perdió la salvación? Aquí estamos claros en eso, pero muchos de los que nos ven dicen, no, ahí sí era salvo. Sí, si él hacía milagros, si él sacó demonios, ahí Judas era salvo. Pero ¿qué le pasó a Judas según esta persona? Perdió su salvación porque cometió un error, dice. Vendió a Cristo. Pues vamos a comprobar que eso es mentira también. Judas fue una persona que nunca fue salva. Judas nunca fue un hijo de Dios. Leamos Juan 17:12 para darle claridad a este asunto. Judas nunca fue salvo. Leamos Juan 17:12. Mira lo que dice. Mientras estaba con ellos, palabras de Jesús, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino que aquel que eligió perderse al fin de que se cumpliera la escritura. La versión Dios habla hoy dice, este mismo versículo, aquel que ya estaba perdido. ¿Quién es este? El que había nacido para perderse, Judas. Pero Judas fue un iluminado, porque se le permitió conocer la verdad y que gustó el don celestial por todo lo que experimentó. Fue partícipe del Espíritu Santo, trabajó junto con el Espíritu Santo, estuvo con el Espíritu Santo, porque hacía milagros. ¿O los milagros los hacía Judas? No, los milagros los hacía el Espíritu Santo que estaba con Judas. Fueron compañeros, trabajaron juntos. Sin embargo, la Biblia es clara y dice que Judas estaba destinado a perderse. Entonces surge la pregunta, ¿Judas perdió la salvación o ya estaba perdido? ¿Verdad que es fácil llegar a esa conclusión con la Biblia? Pero muchos de los que nos ven todavía han de tener dudas. Por eso, amados hermanos, les aconsejamos de que estudiemos la palabra de Dios con más diligencia, que seamos como los cristianos de Berea, que Pablo los elogiaba porque no se creían todo lo que oía, sino que ellos mismos escudriñaban la palabra de Dios. A eso somos llamados los cristianos. Si estaba destinado a perderse fue porque nunca la tuvo. Tenemos dos hombres con la misma descripción de los Hebreos 6, de Hebreos 6, 4 al 6, dos hombres con la misma descripción. Entonces, estos nunca fueron salvos. Entonces es fácil concluir que Hebreos, es fácil concluir lo que dice Hebreos, ya que tenemos dos casos en las Escrituras que son considerados como los que aparecen ahí. También tenemos las palabras en el original, nos hablan de personas que nunca fueron salvas. Y uno era profeta y el otro era apóstol. Porque ahora si tú le dices que a alguien, ese es un falso apóstol, ¿qué te dicen? Uy, cállate la boca, tenga cuidado, ni a los tobillos le llegas a ese hombre. Ese es un falso profeta. No blasfeme del hombre de Dios, del ungido de Dios. Hermanos, todos somos ungidos. Ungidos quiere decir enviados. Y todos somos enviados en Mateo 28, 19. Ir por el mundo y predicar el evangelio es la gran comisión. No hay un ungido especial amado solamente por Dios. El único ungido que realmente Dios amó fue Jesús. Y ahora nos ama a nosotros porque nosotros tenemos la justicia de Jesús en nosotros. Y todos somos ungidos, no hay uno en especial. No solo yo, el pastor, soy el ungido de la iglesia. Todos, si eres verdaderamente cristiano, eres ungido. Y Dios te ama igual que ama a un pastor, o igual que ama a un maestro, o igual que ama a un predicador. Lo mismo. Y si quieres decir que hay apóstoles y profetas en el sentido de la palabra, quizás sí. Aquellos que son enviados, apóstol quiere decir enviado también. Y profeta quiere decir aquel que habla de parte de Dios. Si en ese sentido quieres hablar de esos, lo hay. Si quieres hablar de profetas y apóstoles en el ministerio como trabajo, no existen.
porque ya toda la profecía fue dada, está en la palabra de Dios. El libro fue cerrado, porque ya todo el fundamento de la Biblia está hecho. ¿Bajo qué? Bajo los apóstoles y los profetas. La palabra es bien clara, amado hermano, pero estamos tan mal enseñados que nos cuesta entender la Biblia, porque le preferimos creer a los hombres y no a Dios. Hebreos 6:7. Vamos a seguir. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 7. Este va a ser el contexto posterior para ir cerrando, amado hermano, el estudio, pero dejarlo claro todo lo que dice Hebreos. ¿Ok? Hebreos 6:7 dice: cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha, para los que cultivan, reciben bendición de Dios. 8. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Esta está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. ¿De qué habla aquí? Otra vez, de dos tipos de personas. ¿Qué fue lo que Cristo dijo, hermanos? Cristo dijo, lo que da, Jesús dijo, el árbol bueno daba buen fruto, ¿verdad? El árbol bueno da buen fruto, mas el mal árbol da fruto malo. ¿Por qué nos vamos a conocer? Dijo Jesús. Por nuestro fruto. Pero hay cristianos que creen que un mal árbol da fruto bueno. Y si tú dices como cristiano que un mal árbol, que porque estaba en la iglesia dio fruto bueno, ¿a quién contradices? ¿A mí o a Jesús? A Jesús. Jesús dijo que es imposible que un árbol bueno dé fruto malo y que un árbol malo dé fruto bueno. Pero hay cristianos que dicen, no, hay árboles malos que pueden dar fruto bueno, contradiciendo al mismo Jesús. En la parábola del sembrador, mire qué claro está esto, hermano. En la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y esparció semillas en 4 tierras. La semilla que cayó en buena tierra dice que produjo ¿a cuánto? Al 30, 60, 90 y 100 por uno, ¿verdad? Esa tierra, ¿toda dio fruto? ¿O alguna no dio fruto, alguna semilla de esa tierra? ¿Toda la semilla que cayó en buena tierra dio buen fruto? Sí, unos dieron menos, unos dieron más, pero todos dieron fruto. Ahora, dice que esparció en 4 tierras. En las otras 3 tierras que no eran preparadas por Dios, ¿alguna dio fruto? Ninguna. Aquí nos sigue hablando de 2 tipos de personas. Unas, amado hermano, que van a ser, dice, mira cómo dice, porque la tierra que bebe su lluvia, que muchas veces cae sobre ella y producirá hierba provechosa, aquellos por la cual es labrada. Estos son los que son provechosos, los que son bendecidos por Dios. Pero los que producen espinos y abrojos, ¿se acuerdan de la tercera tierra en la parábola del sembrador? Son aquellos que se emocionan, que sirven y todo, pero el mundo, lo que ofrece el mundo, les quita la tranquilidad y no pueden servirle a Dios porque le quieren servir al mundo, porque siempre están poniendo a alguien más primero que a Dios. Esos son los de la tercera tierra, los que se emocionan, pero el mundo les roba todo lo que iban haciendo. Y es lo que está hablando aquí. 2 tipos de personas diferentes. 2 tipos de personas diferentes, hermano. Toda buena tierra, si tú eres buena tierra, vas a dar fruto y no te vas a forzar. Si tú eres mala tierra, te vas a forzar a dar buen fruto, pero nunca vas a poder. ¿Y qué vas a terminar haciendo? Regresándote al mundo. Entonces, decir que una persona era salva y se apartó porque perdió su salvación, primero contradice a Jesús. Y segundo, sería un sinónimo que Dios deja hijos sin disciplina. Sería un sinónimo de que Dios dio el anticipo por una persona, pero Dios no pudo cumplir su promesa de dar todo el pago completo. Y
Y sería un sinónimo también que Dios escribió a alguien en el libro de la vida y que ese no se salvó. Ahora, imagínate si Dios te escogió desde antes de la creación del mundo y te escribió en el libro de la vida y tú dices que alguien puede perder la salvación, quiere decir que Dios se equivocó. Y si Dios se equivoca, amado hermano, ya no es Dios, porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, no puede haber error ni variación en Él. Si Dios te eligió, te vas a salvar porque Él es el Todopoderoso. Los que solo produzcan espinos y cardos están reprobados y próximos, dice la palabra, a ser maldecidos, y su fin será ser quemados. ¿Qué quiere decir esto? No eran cristianos, que estaban bien y luego se apartaron. Estos nunca fueron cristianos. Estos eran como Judas y como Balaán, que nunca dieron fruto. Por eso el fruto es el que identifica, amado hermano, al verdadero cristiano. Por eso la fe sin obras, que decía el apóstol Santiago, es muerta. Todo buen cristiano tiene que hacer buenas obras, no para salvarse, sino porque ya es salvo. Es la evidencia de que ya es salvo. El autor de los Hebreos sí habla de los verdaderos cristianos. Mira lo que dice el versículo del 9 al 11. Estamos leyendo el contexto posterior y ya estamos terminando, hermano. Pero hay que dejar claro esto. Mira, ahora habla de los verdaderos cristianos. Verso 9 de Hebreos 6. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. ¿Ven la diferencia? Estos no están en el grupo de los iluminados. Aquí ya está hablando de otro. Aquí deja claro que una vez que un cristiano da fruto, Dios no es injusto para olvidarse de él. Si tú piensas que un cristiano pierde su salvación, ¿haces a Dios qué? Injusto. Porque se le olvidó lo que éste hizo. Se le olvidó las obras que él mismo había preparado para él. Y el 11 habla que tienes una plena certeza de llegar hasta el fin. Si pusieron atención, amado hermano, estos versículos hablan de tres grupos distintos. ¿Sí lo vieron? Esto que leímos, amado hermano, por ahora le di el contexto anterior. Leímos lo que causa controversia de Hebreos 6, del 4 al 6, y después les di el contexto posterior, para que tuviéramos toda la información. Y aquí hay tres grupos de personas, y si no se fijaron, con esto terminamos. Búsquenlo. Hebreos 6.1, mira cómo habla primero. Hebreos 6.1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Reina Valera de nuevo, hermano, que es la que lo traduce mejor. Hebreos 6.1, Reina Valera. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe. Por tanto, dejando los rudimientos de la doctrina de Cristo, está hablando de unas personas, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Ahí está hablando que hay unos que necesitan haberle echado el fundamento otra vez, por sus obras son muertas. El Hebreos 6.4. Ahora, en el primero, el que está hablando, el autor de los Hebreos incluye, dice:
por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Ahí se incluye el autor de los Hebreos. En el 2, hermano, en el 4, en el 6:4, en el segundo, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ahí está hablando de otro grupo. En el primero él se incluye, en el segundo no, y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahí está hablando de un segundo grupo. Y en Hebreos 6:9, habla de otro grupo que son los cristianos. Dice, pero en cuanto a vosotros, otro grupo, ya no son los iluminados, es otro. Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Se fija? En uno él se incluye, en el otro dice los iluminados y en el tercero que están persuadidos que estos son cristianos. Estos tres grupos, amado hermano, si entiendes eso, vas a saber que no te está hablando de gente que perdió la salvación. Los que perdieron la salvación son los iluminados, los que solo gustaron, los que fueron partícipes, pero nunca tuvieron el Espíritu Santo en ellos, solo de compañeros. Los que se salvan, amado hermano, se salvan cuando nacen de nuevo, porque Dios ya los eligió desde antes, porque Dios ya los puso en el libro de la vida, porque ya están en Cristo y somos más que vencedores en Cristo. Dice la palabra de Dios que no va a borrar nuestro nombre, porque no va a borrar el nombre de los que venzan. No lo va a borrar. Ahí en Apocalipsis 3:5 no dice, lo voy a borrar, dice, no lo voy a borrar. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los que creen en Cristo y ponen su confianza en Él. Ahora, ¿qué pasa con los que se van? Y aquí estuvieron 10 años y sirvieron y se miraban bien cristianos y eran mejores cristianos que otros, decían. Miremos lo que dice para terminar. Primera de Juan 2, del 18 al 19. Y con esto terminamos y con esto tiene que quedar claro, amado hermano, que los que se van, vuelven al mundo, dicen los que caen y se vuelven a deleitar en el mundo con el pecado, es porque no fueron. Mira lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que están en la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Los que se van, regresan al mundo y se deleitan en pecado y lo practican es porque nunca fueron de nosotros. Esos son hijos de Satanás. Pero estuvieron adentro de la iglesia. Pero fueron anticristos porque ahora dicen que no le creen a Cristo. Pero los que hemos nacido de nuevo y estamos en la verdadera fe salvadora, porque nos recibimos ese regalo por gracia, estamos más que seguros en Cristo, hermano. Amén. Así que vamos a parar aquí. Espero que haya quedado completo. Si no, tenemos los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienes una pregunta, levanta la mano, se te llevará el micrófono. Y después vamos a ir a la página de internet para ver si hay preguntas ahí también. Amén. Así que cuando el hermano ponga el tiempo, vamos a ir a las preguntas y las respuestas. Voy a hacer mi máximo esfuerzo para contestarlas. Amén. Hermano Roberto. Sí, hay otra clase de personas también que dentro de la iglesia, de aquellos que se creen cristianos toda la vida y ya cuando lo que la palabra dice que apartados de mí jamás los conocí, o sea que viven engañados, y ya cuando venga el tiempo final, el juicio, es ahí donde se desengañan. Ellos saben que están en mal, pero al tiempo final, o sea, de que no se retiran de la iglesia, siempre siguen persistentes por X razón, por estatus, por compañerismo, por diferentes otros tipos de situaciones. Entonces, es muy importante también que a veces no se pueden
detectar, sino que ya el tiempo de, cuando dice el tiempo de la cosecha venga, a unos va a echar a graneros y a otros va al fuego. Acuérdese lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vimos el trigo y la cizaña. Y Jesús dice en un evangelio que Él sembró, le dicen los ángeles, ¿qué pasó si tú sembraste pura buena semilla, Señor? ¿Por qué creció el trigo y la cizaña? ¿Quiere que vayamos y cortemos la cizaña? ¿Qué le dice Jesús? Déjenla hasta el final. ¿Ah? El trigo y la cizaña, amados hermanos, lucen, lo aprendimos la semana pasada, muy parecidos. Lo que hace la diferencia es el fruto. Acuérdense, una persona podrá estar metida en la iglesia, pero esa persona nunca va a dar buen fruto. Puede hacerse pasar como que lo da. Estas personas, la mayoría son los religiosos, los que todo el tiempo te están diciendo que todo es malo, que esto es malo, y ellos con su religiosidad creen que son salvos, porque miran todo malo, y esos son los que llegan al final, creyéndose salvos, y Jesús que le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, estos nunca fueron la cizaña, pero que llegaron hasta el final donde los ángeles la van a apartar y la van a echar al fuego, pero nunca fueron. Por eso la palabra dice, examinaos. Porque el mismo Espíritu de Dios, dice la palabra, el mismo Espíritu de Dios nos da convicción de que somos sus hijos. El que llegue hasta el final es porque nunca se examinó, si no era cizaña que se creía trigo, o era una cabra loca que se creía oveja. ¿Por qué cabra loca? Porque era cabra y estaba pensando que era ovejita. Pero por eso examinémonos cada día, amados hermanos, porque no va a haber excusa. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él mismo nos da testimonio que somos sus hijos. Así que no hay excusa, amén. ¿Alguien más? Hermano, tengo una pregunta. En 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos de destrucción repentina. Si dice que son falsos profetas y todo, y que dice que Dios los rescató, ¿en qué sentido ese rescató se entiende? Bueno, estaban en el mundo, ¿verdad? Y llegaron a la iglesia. ¿Cómo se sentían en la iglesia estos? ¿Rescatados de dónde? Del mundo. Era gente que estaba dentro de la iglesia y se sentían salvos. Ya estamos rescatados, sí, porque eran expuestos, eran iluminados, porque gustaban de la buena palabra, porque vieron los milagros que se hacían en la iglesia, pero nunca se convirtieron. Y el contexto anterior que dice, habrán entre ustedes falsos, nunca fueron, pero ellos se sentían que sí eran rescatados. ¿Por qué? Porque nunca se examinaron. Por ello examinémonos, amado hermano. Ahí está claro que no eran falsos maestros y falsos profetas. ¿Y qué hacían estos adentro de la iglesia? Metían falsas herejías. Eso es lo que estaba pasando en los hebreos. ¿Qué le decían los hebreos? Es necesario que nos volvamos a circuncidar. Es necesario que para ser verdaderos cristianos guardemos el sábado. Es necesario. Cuando Dios no había dicho nada de eso. Pero estos nunca fueron salvos. Fueron rescatados porque estuvieron adentro, pero nunca fueron salvos, fueron los rescatados. Amén. ¿Alguien más? Manas, este tema, aclárenlo si tienen una duda para que lo puedan explicar. La pregunta que tú tengas y creas que no es interesante, hazla, porque puede ser la misma pregunta que tiene otro que no le quiere preguntar por pena y le puede servir de edificación. Acuérdense, no hay preguntas tontas, hermano. Todo edifica. Si no hay más preguntas aquí, ¿hay preguntas en Facebook, hermano? No. ¿Comentario? Nada. Pues entonces vamos a quedar despedidos. Se alargó, hermano, pero estos temas hay que hablarlo claro y hay que tomarse su tiempo, y eso que me apuré. Así que vamos a orar. Así como estamos, se pone, párese, por favor, póngase de pie para orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de tu salvación, porque tú eres el que nos preserva, Señor. Ayúdanos, Señor, a que si hay alguna duda en la iglesia, Padre, entre los hermanos, se examine, Padre, para que no sea
al final de los que solo se sintió rescatado por un tiempo, pero al final su camino fue de perdición. No permitas que haya religiosidad en nosotros, sino el verdadero evangelio, Padre, que nos lleva a caminar en santidad y a vernos con amor los unos a los otros. No permitas, Padre, que engañados, Padre, lleguemos hasta el final y que tú le tengas que decir a alguien: apartate de aquí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. La Biblia es bien clara, Señor, que es imposible que un cristiano se pierda. Pero sí es posible que alguien se quede cristiano sin serlo. Y cuando estas personas se van, Padre, al mundo, los otros cristianos que no tienen tanto conocimiento digan: el hermano era buen cristiano, pero perdió su salvación. Él no pudo haber perdido algo que nunca tuvo, Padre. Tu palabra dice clara en 1 de Juan que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se manifestaron para saber quiénes sí y quiénes no, Padre. Y te damos gracias por todo el consejo de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has guiado en estos estudios, Señor, que no son fáciles, que son difíciles, pero tengo la plena seguridad que si tu Espíritu Santo está en nosotros, Él nos guía a la verdad, Señor. Damos las gracias por todo lo bueno que hace en cada vida de cada uno de nosotros, por cada vida de la familia que están aquí en la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Gracias porque podemos ver tus misericordias que son nuevas cada día. Te agradecemos por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así, amado hermano, les voy a recordar la dirección de donde nos mudamos, donde estamos sirviendo a Dios, y es el 603 de Lower Creek Drive, Leonor, North Carolina, en el 28645. Ese es el zip code. Y el número de teléfono de la iglesia es 291-7146, o si están llamando de fuera, 828-291-7146. Así que lo esperamos el miércoles para seguir con el estudio. Vamos a empezar el libro de Levítico, si Dios lo permite. Si no, pues habrá otro aviso. Gracias a los hermanos que han trabajado y se han esforzado por tener este lugar. Es un lugar más amplio, más bonito, hermanos, donde tenemos capacidad para más personas también, y esperamos en Dios que Él sea añadiendo los que van a ser salvos. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Hasta pronto.